es la habilidad que tiene la gente que trabaja en los bancos, los cajeros, de detectar los billetes falsos. ¿Ha visto usted la habilidad que tienen esas personas, los que trabajan en un banco? Ellos pueden estar contando una cantidad de billetes y los cuentan súper rápido, están contando, aunque bueno, ya tienen maquinitas, pero yo recuerdo que antes o aún ahora ellos los cuentan y pueden estar contando y de un momento a otro paran y dicen, uy, venga, este billete no está bueno. Y uno dice, ¿cómo hacen? En medio de tanta agilidad, de estar contando tan rápido, coger un billete solo con tocarle y decir, este billete está falso, este billete no es bueno. Es impresionante, eso a mí me impresiona. Entonces una vez hablando con ellos de cómo ellos los entrenaban, cómo ellos aprenden a detectar los billetes falsos, pues es bien curioso. Resulta que para que ellos puedan detectar los billetes falsos, a ellos les muestran puros billetes verdaderos. Es decir, ellos no cogen billetes falsos, cogen billetes verdaderos. Y de tanto estar trabajando con el tacto, los billetes buenos, aprenden a diferenciar el papel de un billete bueno. Así que cuando ellos tocan uno que es falso, inmediatamente se dan cuenta que ese no tiene la textura y no tiene el color y no tiene los logotipos que debe tener uno verdadero. Entonces, su conocimiento de un billete verdadero es lo que les da la capacidad de entender cuando uno es falso. ¿Sí soy claro? ¿Qué es lo que me permite a mí entender la falsedad? Cuando yo tengo un claro concepto de lo que es verdadero. Cuando una persona no tiene ese concepto, yo sé que más de uno, y con esto de los nuevos billetes, yo creo que más de uno, no sé si ya lo han tumbado o qué le ha pasado, ¿verdad? Es más, uno hasta se confunde el billete de 2000, sí, para el de 20, eso no, mejor dicho, un enredo. Pero la verdad es que alguien que está acostumbrado a mirar los billetes buenos, inmediatamente detecta cuando un billete es falso. Bueno, cuando nosotros hablamos de discernimiento espiritual, porque usted va a decir, pastor, ¿y qué tienen que ver los billetes? ¿Va a hablar de prosperidad o qué? No. El discernimiento tiene que ver precisamente con la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, la obra de Satanás de la obra del Espíritu de Dios. Y escuche, una de las características de un verdadero creyente, porque estamos en la serie de la marca de un verdadero creyente, una de las características que la Biblia muestra de un verdadero creyente es que tiene discernimiento, es que crece en discernimiento, adquiere la capacidad de diferenciar lo malo de lo bueno, la verdad del error, la obra de Satanás de la obra del Espíritu, va creciendo en esa capacidad. Y escuche, la única manera de que un cristiano pueda desarrollar un discernimiento es a medida que profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Soy claro? Es la palabra de Dios, la palabra de verdad y la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor, con el Espíritu de verdad, le dice Jesús, lo que permite que un cristiano pueda tener el discernimiento para diferenciar la verdad del error. Y eso es algo en lo que todos nosotros tenemos que crecer. Y a la medida que un cristiano madura y en su comunión con el Señor, en su comunión con la palabra de Dios, un cristiano desarrolla mucho más tacto al discernimiento espiritual. Hoy vamos a hablar sobre esta realidad. Vamos a leer el texto bíblico, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6, dice así: y en esto sabemos, dice Juan, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, es falso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, que estamos en Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como el que anduvo. Hermanos, hoy vamos a ver tres verdades que nos revela este texto acerca de la importancia de las Escrituras. Tres verdades que nos habla Juan acerca de la importancia de las Escrituras y que tienen que ver con el desarrollo del discernimiento del cristiano, con crecer en este don, con crecer en el desarrollo de esta capacidad que nos da el Espíritu de Dios. En primer lugar, la primera verdad la encontramos en el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice Juan, si guardamos sus mandamientos. Escuche, la primera verdad que nos revela el texto es que un hijo de Dios, un verdadero hijo, alguien que ha nacido de nuevo, obedece las Escrituras. Sencillo.
Juan dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Es decir, hermanos, que nosotros podemos ver si realmente somos cristianos si guardamos y amamos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se ha convertido en nosotros, en nuestra fuente de autoridad. Si se ha convertido en un tesoro precioso la palabra de Dios para nosotros. Juan dice, el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, es un hijo. Porque los hijos de Dios guardan su palabra, guardan sus mandamientos. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios es la prueba objetiva de que alguien es un hijo de Dios. ¿Sí, claro? O sea, la obediencia a la palabra de Dios es una de las marcas de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque cuando una persona es salva, escuche esto, cuando una persona es salva, recuerda que es por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos, sin Cristo estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y que nuestra vida espiritual sin Cristo está ¿qué? Muerta. Y para que una persona pueda vivir espiritualmente, tiene que ser vivificada por el Espíritu de Dios. Tiene que nacer de nuevo por medio del arrepentimiento. Y el Espíritu Santo viene a su vida. Eso es lo que hemos visto, ¿recuerdan? En la prédica del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, nace del Espíritu. El Espíritu de Dios viene a morar en su vida. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar, el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu y despierta anhelos espirituales en nuestro corazón y abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver, y abre nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar y entender las cosas de Dios. Es decir, alguien que ya es hijo de Dios ha sido vivificado por el Espíritu para que pueda tener una comunión con Dios. Quien no ha nacido de nuevo no la puede tener porque está muerto en sus delitos y pecados. Y el Espíritu de Dios sensibiliza nuestra vida a los asuntos espirituales. Por eso Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso Jesús, cuando hablaba en parábolas, decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque es el Espíritu de Dios en una obra soberana quien puede abrir nuestro entendimiento, quien puede abrir nuestros ojos, quien puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos entender con claridad la obra de Dios. Él nos hace sensibles a las realidades espirituales. Y nuestros ojos son abiertos por el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo, Él es el Espíritu de verdad, el que los va a guiar a toda verdad. Él no hablará de su propia cuenta. Porque Él abre nuestros ojos para que nosotros podamos comprender las profundidades de la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pues no las puede entender, porque para él son locura, dicen Corintios, porque no las puede entender. Pero en cambio el espiritual, el que le ha sido dado el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de entender las cosas profundas del Señor, porque tiene el Espíritu de Dios que lo guía a un entendimiento profundo de los asuntos espirituales. Entonces, cuando un hijo de Dios nace de nuevo, una de las cosas que un hijo de Dios empieza a clamar es la necesidad de leche espiritual. Cuando un bebé nace, el bebé nace con un instinto, ¿sí o no? El bebé nace con un instinto tan desarrollado con la leche materna que lo primero que hace es pegarse del seno y empezar a succionar. Y cada 2 horas un bebé está pidiendo leche materna. Además, los médicos le dicen a uno, dele cada 2 horas. Si él no le pide, péguelo, le dicen a la mujer que ha tenido un niño. Péguelo cada 2 horas. ¿Por qué? Porque si no le da leche cada 2 horas, el niño le puede dar una enfermedad, se le puede bajar el azúcar, dicen. Sí, se puede entrar en desnutrición, muchas cosas pueden pasar porque él necesita cada 2 horas estar consumiendo leche materna. Bueno, resulta que Jesús dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dijo cuando fue tentado en el desierto, haciendo alusión a un texto cuando Dios habla en el Antiguo Testamento. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es maná del cielo, y ningún hombre puede tener vida espiritual si no es por la palabra de Dios. Y así como un nené que recién nace necesita pegarse de la leche materna, un hijo de Dios cuando nace por el Espíritu empieza a tener un afecto por la palabra, empieza a sentir una necesidad por la palabra de Dios. Necesita la Biblia, necesita estudiar, escudriñar la Escritura, porque tiene hambre de Dios. Yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, cuando me convertí en un campamento de jóvenes de la iglesia Centro de Alabanza. Yo llegué de ese campamento
y me compré una Biblia de estudio, una Biblia devocional de estudio negra, una Biblia grande que tenía muchos comentarios, una Biblia buena. Hermano, yo trabajaba con mi papá, yo me metía al negocio con la Biblia y todo el día era leyendo la escritura, pero no le miento, era todo el día. Mi papá casi me echa de tanto leer la Biblia, porque yo todo el día yo rayaba, yo me podía leer 6, 10, 11 capítulos diarios y rayaba y estudiaba, y era esa pasión por la escritura. Y bueno, creo que nunca podemos perder esa pasión por el estudio de la escritura. Pero lo que quiero decir con esto es que uno de los afectos que nace, uno de los afectos espirituales que nace en el corazón de un nuevo creyente, es su necesidad de leche espiritual, es su necesidad de palabra de Dios, es su necesidad de oración. ¿Por qué? Porque su vida espiritual ha sido sensibilizada, ha sido vivificada, y empieza a tener una pasión y un deseo por los asuntos espirituales. Oh, mis hermanos, Juan dice en el mismo texto que quien no ama la palabra sencillamente no ha nacido. No, mírelo por favor. Mire el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, dice él, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo le parece la sinceridad de Juan? El que dice yo amo al Señor, de Juan, el que dice yo amo al Señor y no guarda su palabra, el tal es que un mentiroso y la verdad no está en él. Porque no hay un afecto por la escritura en su vida, no hay un afecto por la palabra del Señor en su vida, no hay un deseo, no ha tenido vida la escritura para él todavía. Recuerden que Juan está escribiendo a una iglesia que está teniendo un serio problema con el gnosticismo, lo he venido hablando. Hay unos gnósticos que se han levantado, se han introducido en la iglesia y ellos dicen yo soy cristiano, y son gnósticos y están metiendo herejías dentro de la iglesia. Y una de las cosas que los gnósticos decían, los gnósticos tenían esta ideología: el cuerpo es malo, toda la materia es mala, así que el cuerpo es materia, el cuerpo es malo. Todo lo espiritual es bueno y es puro en esencia. Entonces todo lo que usted haga con el cuerpo no va a afectar lo malo. Entonces ellos decían, todo lo que usted haga con su cuerpo no va a afectar su vida espiritual. Entonces usted puede pecar y hacer lo que sea con su cuerpo, porque eso no va a afectar su espíritu. Note usted la herejía, la mentira. Por eso Juan dice el que no vive en santidad. Ya vamos entendiendo el porqué de la carta de primera de Juan. Juan dice el que no guarda sus mandamientos, el que no guarda su palabra, el que no vive en santidad, el que no ama la santidad, es un mentiroso y no es hermano. Está allí para hacer daño, dice Juan, porque está advirtiendo la iglesia acerca de los gnósticos que se han introducido para hacer daño a la iglesia. Juan dice, hermanos, en pocas palabras, que el que no ama la palabra de Dios, no la guarda, no ha nacido de nuevo. No hay un afecto por los asuntos espirituales. Sus ojos siguen cerrados para entender la palabra de Dios. Su corazón, su mente todavía está cautiva. Recuerda que la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Hay un velo que Satanás ha puesto, hay un velo que el pecado ha puesto para que la gente no pueda ver el evangelio, no pueda ver la gloria de Dios, no pueda ver a Dios y arrepentirse. Y ese velo solo puede ser quitado por una obra soberana del Espíritu de Dios, que trayendo a la gente al arrepentimiento. Juan dice, el que no guarda su palabra, el tal es mentiroso. En pocas palabras, Juan le está diciendo, tienen que tener discernimiento. Tienen que tener discernimiento. Un hijo de Dios tiene discernimiento. Hermano, ¿y recuerdan ustedes que hemos también estado estudiando un texto en Mateo 7? ¿Recuerdan ustedes el texto de Mateo 7 cuando dice que en aquel día muchos me dirán, ¿recuerdan? Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios y no hablamos nuevas lenguas y profetizamos y no hicimos milagros. Y el Señor les dirá, yo a ustedes nunca los conocí. Así dice literalmente Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego dice en el versículo 21, no lo busque, se lo leo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche esto, el que hace. ¿Y cómo sabe usted la voluntad del Padre que está en los cielos? En la palabra. No hay otro lugar donde encontrar la voluntad de Dios, en la palabra. Mire cómo se relacionan los textos de Juan y primera de Juan.
Jesús dice: el que hace la voluntad de mi Padre. Y Juan dice: el que dice que ama a Dios y no estudia y no ama su palabra, no es hijo de Dios. O sea, está en la lista de los de Mateo 7. ¿Ven ustedes la relación que hay entre los textos? La voluntad del Padre establecida en su palabra. Si yo hiciera una pregunta, yo sé que la mayoría o todos levantaríamos la mano. Bueno, la voy a hacer. ¿Quiénes de aquí aman a Dios? Levanten su mano. ¿Quién ama a Dios? Levante su mano, que dice que ama a Dios. Bájela. Segunda pregunta: ¿usted por qué dice que ama a Dios? ¿Por qué usted cree que ama a Dios? ¿Por qué usted dice: yo sé que yo amo a Dios? Porque yo sé que tú vas a una persona que no va a ninguna iglesia afuera, una persona tal vez religiosa, y tú le preguntas: ¿tú amas a Dios? Te va a decir: claro, claro. Si no es un ateo, te va a decir: claro que amo a Dios. Tú le preguntas a una persona, tú le preguntas a un ladrón y te va a decir: claro que amo a Dios. Tú le preguntas a un homicida y te va a decir: claro que amo a Dios, yo respeto a Chuchito. Ahora la pregunta es: ¿por qué tú dices que amas a Dios? ¿Por qué yo digo yo amo a Dios? ¿Cómo se define el amor a Dios? ¿Con qué se relaciona el amor a Dios? ¿Cómo la Biblia define que alguien puede decir que verdaderamente ama a Dios? Mire ahí mismo que esto está poniendo bueno. Capítulo 5, versículo 3 de 1 de Juan dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus... ahora sí vamos a entender. ¿Cómo dice Juan? ¿Cómo dice la escritura que nosotros podemos decir que amamos a Dios? Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos, porque guardamos su palabra. Ahora Jesús le dijo a sus discípulos la siguiente. Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: vosotros me amáis si guardad mis mandamientos. Y también les dice: el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Claro, porque nosotros estamos: no, pastor, yo amo a Dios porque es que, mira, yo amo a Dios porque yo cuando canto, yo la otra vez canté una canción y yo lloré. Bueno, una bonita experiencia emocional, pero yo te quiero decir algo: ¿cuántas veces usted no ha llorado con música para planchar? Usted estaba despechado y sonó: yo por qué me la tuve que... yo por qué, ya. Entonces escuche, amar a Dios va más allá de una experiencia emocional. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos experiencias emocionales con el Señor también, porque nos ha dado emociones. Por ejemplo, hace 15 días los que estuvieron en el culto el domingo, casi no pudimos terminar el culto. Los que estuvieron y vieron, casi no lo pudimos terminar porque estábamos quebrantados. Nos tocó tirarnos al piso a llorar porque estábamos quebrantados y casi no podemos terminar el culto ese día. Es una experiencia, pero del Espíritu de Dios, que nos redarguyó nuestro corazón. Y terminamos orando al Señor y oramos. Pero el hecho de que lloremos no indica necesariamente que... La Biblia dice que el amor por Dios es algo objetivo, algo que es tangible. Una persona puede venir aquí y llorarse las 5 alabanzas que cantamos y salir y pegarle a la esposa, insultar a los hijos, pegarle al perro, fiar y no pagar. ¿Sí, claro? Robarle al de la tienda. No, Juan dice, Jesús dijo también: ustedes me aman si guardan mi palabra, si obedecen mis mandamientos. Allí están demostrando, porque el amor a Dios es el deseo que hay en el corazón de un hijo de obedecer y honrar a Dios en todo lo que hace, con todo lo que piensa, con todo lo que dice. Sencillo, tú quieres saber si alguien ama a Dios, revisa su Facebook. El amor a Dios no es un asunto subjetivo o emocional. El amor a Dios se revela en la obediencia. Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo solamente porque tengo un sentimiento bonito. Yo amo a alguien cuando quiero su bien, cuando me esfuerzo por su bien, cuando anhelo lo mejor para ella. Primera de Corintios no dice eso: el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Si tú amas a Dios, tú estás buscando su gloria. Alguien que ama a Dios quiere vivir para su gloria. Ese es el afecto espiritual de un hijo de Dios. Por eso en el capítulo 3, el versículo 18 que les dije que leyéramos, Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Oye, tremendo versículo.
Hijito mío, no amemos ni palabra ni lengua, porque es que, y estamos en una sociedad la sociedad del verbo, ¿no? Y conquistan a las chicas por el verbo. Y a veces estamos acostumbrados al amor de palabra y de lengua. La palabra del Señor dice: hijitos míos, aprendamos a no amar de palabras y de lengua, sino con hechos y en verdad. Tremendo. Entonces, la primera verdad que nos muestra el texto es que un hijo de Dios obedece la palabra del Padre. ¿Ok? La segunda verdad que nos muestra la Escritura está en el versículo 5. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. Hermano, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. En pocas palabras, Juan está diciendo: alguien que es obediente a la palabra, alguien que camina en la palabra, es alguien en el que el amor de Dios se está perfeccionando en su vida. ¿Sí o no? Cuando alguien es obediente y camina en la palabra y guarda la palabra y ama la palabra y camina en ella y su voluntad está en ella, es porque en esa persona el amor de Dios se está ¿qué? Perfeccionando. Y ese amor de Dios en ella se está perfeccionando. Quiere decir que está entendiendo cada día con mayor comprensión el amor de Dios. Es decir, esta persona que vive en la palabra, que camina en obediencia diariamente, está teniendo una comprensión más elevada del amor de Dios. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? Que como viene de una muerte espiritual, en esa muerte espiritual está totalmente ajeno a las realidades espirituales. Y uno empieza a crecer espiritualmente y uno empieza a caminar en el conocimiento y en el entendimiento de la naturaleza, del carácter de Dios, del amor de Dios por la vida de uno. A medida que una persona estudia la palabra, va creciendo en el entendimiento de Dios, de su naturaleza, de su carácter, y va conociendo su amor, y su amor se va perfeccionando. Y a la medida que usted entiende a través de la Escritura el perfecto sacrificio de la cruz del Calvario, es allí donde usted va entendiendo profundamente el amor de Dios. A la medida que usted entiende lo que hizo Cristo por usted, y eso solo lo puede entender a la luz de la Escritura, nada te va a revelar eso, solo la Escritura. A la medida que usted en la Escritura entiende el carácter de un Dios santo, de un Dios que estaba airado con el hombre, pero un Dios que ama tanto al hombre que envió a su único hijo a una cruz a morir y a recibir la ira de Dios para que usted tenga perdón. Cuando usted empieza a entender y a interiorizar el sacrificio de la cruz, el amor de Dios se perfecciona en su vida. Entonces, de todo esto podemos concluir que una persona que estudia la palabra, que vive la palabra, es una persona donde el amor de Dios se está perfeccionando, donde está creciendo en su relación con Dios, donde está creciendo íntima y profundamente en una relación amorosa con su Padre Celestial. Por eso la segunda verdad es: las Escrituras nos enseñan el carácter y la voluntad de Dios. Perdóneme que no la dije, pero es esa. Las Escrituras nos enseñan el carácter y la voluntad de Dios. Las Escrituras revelan el carácter de Dios, revelan su voluntad, hermano. Escuche, no hay otro lugar donde usted pueda conocer el carácter de Dios. Dios habita en santidad donde nadie puede llegar, ¿verdad? Dice la Biblia que Él habita en lo alto, en lo sublime, en la perfección de su santidad. Es decir, ningún hombre puede subir a Dios, conocer a Dios, si no es Dios mismo quien se revela a ese hombre. ¿Estoy siendo claro? Dios reveló a través de la creación su poder y su gloria. Usted a través de la creación, usted entiende que Dios es poderoso, ¿sí o no? Usted entiende que Dios es glorioso a través de las cosas hechas. Dice Pablo que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Pero la creación no le dice que ese Dios es amoroso. La creación no le dice que ese Dios es santo. La creación no le dice que ese Dios es justo, que es puro. Eso Dios lo tiene que revelar. Dios tiene que revelar su misma. Bueno, no digo que tiene, es por la incapacidad del hombre, no porque tenga que hacerlo. Él lo hizo por su misericordia. Pero para que el hombre pueda conocer el carácter de Dios, Dios mismo debe revelarse a sí mismo. ¿En dónde lo hizo? A través de la Escritura. Así que la Escritura es la fiel revelación de Dios mismo, donde Él habla quién es, cuál es su carácter, cuál es la manera en que busca que el hombre lo adore, cuál es la manera en que el hombre se puede acercar a Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. La Escritura es la revelación de Dios mismo para que los hombres puedan tener comunión con Él.
Y en ella Dios revela su carácter santo, profundo, amoroso, su grandeza, su poder, sus obras. Todo es revelado en la Escritura. Y escuche lo que le voy a decir. Es imposible que alguien empiece a conocer a Dios y no se enamore de Dios. ¿Soy claro? Es imposible. Lo voy a decir por qué. Porque Dios es perfecto. Alguien que realmente es vivificado por el Espíritu y nace nuevo y empieza a conocer a Dios, necesariamente se enamora de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años yo estaba saliendo con una chica y una amiga mía que es psicóloga me decía: ve, ¿vos por qué salís con ella? ¿Es que querés tener algo con ella? Yo le decía: no, simplemente es una amiga. Y ella me dijo la siguiente frase que nunca me va a olvidar y me pareció muy interesante: uno no se enamora de quien le gusta, sino de quien conoce. Uno se enamora de quien empieza a conocer. Y dicho y hecho, se va enredando uno y se va enredando. El caso es este: quien empieza a relacionarse y a conocer a Dios, si uno se enamora de alguien imperfecto cuando empieza a conocerlo, a tener una relación, digamos, profunda, de conocer a la persona, si se enamora uno de alguien imperfecto y hasta unas tragas se mete, ¡ay, no! Y la gente le dice: ¿usted cómo enamoró? Ay, yo no sé, pero es que sí, se enamoró de ir conociendo a la persona, de ir hablando con la persona, se enamoró. Dice la Biblia que el Señor habita en la hermosura de su santidad. Escuche esa frase: hermosura de su santidad. Él habita en la perfección. Dios es perfecto. Por eso, a la medida que tú empiezas a conocer a Dios a través de la Escritura, es imposible que no te enamores de Él. Es imposible. Es imposible. Alguien empieza a conocer a Dios y su corazón se empieza a enamorar y su corazón se empieza a apegar de tal manera que siente un amor profundo por el Señor. Que luego puede dar lugar a cosas que enfrían ese amor, como pasó con la iglesia de Éfeso. Ha leído la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis: tú haces muchas cosas por amor a mi nombre, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El primer amor se puede enfriar, el amor por el Señor, a causa del pecado y de vivir determinadas cosas. Pero es imposible, hermano, es imposible que alguien que empieza a descubrir la perfección, la belleza, la gloria, la naturaleza, la grandeza, la santidad, la justicia de Dios, el amor, la misericordia, es imposible que no termine profundamente enamorado del Señor. Ahora, y cuando hablo de ese amor, no estoy hablando solamente de un amor de ay, siento mariposa. No, no es ese amor emocional al que estamos acostumbrados, sino ese amor genuino, compacto, conciso, de saber que Dios es perfecto y que le amamos con todo nuestro ser. Hermano, el carácter de Dios se enamora profundamente. Podemos luchar contra situaciones pecaminosas en nuestra vida que tratan de enfriar el amor y a veces lo enfría, pero créame que un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que la simiente de Dios le guarda, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios que está en él, la voz de la palabra de Dios, el amor profundo del Señor que mora dentro de cada creyente, siempre va a terminar cautivando nuevamente su corazón. Siempre. Hay gente que dice: pero tal persona que iba tanto a la iglesia y ahora está por allá, no quiere saber nada de Dios y era cristiana. Pues yo creo una cosa: la Biblia dice que si no quiere saber nada de Dios es porque nunca conoció a Dios, aunque estuvo tal vez muchos años en la iglesia. Juan dice: algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Yo no sé si usted, que ha conocido a Dios, estoy hablando con los creyentes que han conocido a Dios y tienen una relación con Dios, ¿cuánto tiempo puede usted estar sin Dios? ¿Cuánto tiempo cree usted que resistiría en el mundo? Pecando y sin ningún deseo. No. O sea, es insoportable la vida sin Dios. Ese es el afecto espiritual que hay en los verdaderos creyentes. Por eso no todo el que asiste a una iglesia es verdadero creyente. Pero el que es verdadero creyente, aunque se enfría, porque la Biblia muestra que el amor se enfría, la voz del Espíritu, la gracia del Espíritu, la simiente de Dios, la palabra de Dios que está en él, lo atraen. Como a Jeremías. Jeremías dice: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, dice Jeremías. Ese es el amor del Señor, que cautiva el alma, que cautiva la mente. Es el amor del Señor.
Las escrituras, hermano, nos enamoran, porque las escrituras nos revelan el carácter perfecto, los atributos perfectos de nuestro Dios. Hermano, nuestro Dios es glorioso. Hermano, nuestro Dios es perfecto, es glorioso. No hay nadie como Él. Pero las escrituras no solo nos revelan y nos enamoran del carácter de Dios, las escrituras nos enseñan cómo amarlo, porque nos revelan su voluntad. ¿Soy claro? Mire, las escrituras son, me gusta como alguien lo decía, una carta de amor de Dios para sus hijos. Ojo, para sus hijos. Porque solo un hijo entiende que eso es un tratado de amor. El mundo nunca va a entender eso. Es más, Juan dice, el mundo nos rechaza y rechaza la palabra porque ya le rechazó a él. Pero solamente un hijo entiende que cuando lee esto, cuando lee la escritura, digo esto porque la tengo en mi iPad, no traje mi Biblia física. Solo un hijo cuando se sienta a leer la escritura empieza a ver las palabras desbordantes del amor de su padre. La Biblia nos enseña también a amarlo porque nos revela su voluntad. Mire, hay muchas personas que dicen, y yo creo que hay gente, hay cristianos que luchan mucho, muchas veces, y bueno, y luchamos porque también hay cosas que ignoramos de la escritura y por eso se produce esto. En el hecho de que amamos a Dios, pero a veces no sabemos cómo agradarlo con nuestra vida, es decir, a veces no sabemos qué decisiones agradan o no agradan a Dios. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Verdad? Nos encontramos frente a momentos en que, bueno, yo amo al Señor porque he nacido de nuevo, pero ¿qué hago? Necesito tomar una decisión frente a esto. Y entonces a veces entramos en encrucijadas de, bueno, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cuál es su voluntad? Y saben, eso normalmente nos pasa es porque desconocemos aspectos de la escritura, porque desconocemos cosas que Dios ya ha hablado y están en la palabra de Dios. Y si las supiéramos, las entendiéramos, nos sería más fácil tomar ciertas decisiones. Y yo he puesto el ejemplo muchas veces de jóvenes, por ejemplo, que digan, pastor, es que no sé si pedirle a esta muchacha que sea mi novia o no. No sé, he orado, pero Dios no me dice nada. No sé, yo le he pedido, ¿cómo es que se dice hoy en día? Yo le he pedido una señal y nada. Esa es la primera pregunta que yo le hago. ¿Es cristiana? ¿Es creyente verdadera y genuina? No, pastor, no, pero le gusta. Sencillo, la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Punto, ya, mijo, ya le habló el Señor. Entonces, ¿por qué pasa muchas veces que no sabemos qué decisiones tomar? Es porque ignoramos la palabra del Señor, algunos aspectos de la palabra. Es porque a veces no somos juiciosos estudiando y diciendo, bueno, voy a buscar en la escritura, voy a hablar con alguien, voy a hablar con el pastor, con alguien que en la iglesia sepa, uno de los líderes, de las personas que digamos me puede ayudar, o una persona madura en la fe de la iglesia que me puede ayudar a entender a través de la palabra qué piensa Dios de esto que tengo que hacer. Necesitamos estudiar la palabra, porque ella no solo nos enseña el carácter de Dios, sino cómo nosotros podemos agradarlo con nuestra vida haciendo su voluntad. Hermano, cuando no tenemos un estudio sistemático y dedicado de las escrituras, no tenemos una idea clara del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Ojo que esto es muy importante. Cuando no tenemos un estudio sistemático y dedicado de las escrituras, ya le voy a explicar qué es eso. Nosotros vamos a carecer de dos cosas: de una idea clara y correcta del carácter de Dios, y vamos a carecer de un entendimiento de su voluntad, porque ambas cosas están reveladas en la palabra de Dios. Y yo he notado que muchas veces nuestro estudio de la escritura es deficiente. Yo he notado, hablando con personas, no solo de nuestra iglesia, ustedes saben que nosotros hablamos con gente de muchos lugares, y a veces cuando me acerco a hablar con las personas noto que el estudio de la escritura es muy deficiente. Y le voy a decir por qué. Sobre todo en esta generación hay un problema muy serio. Empezando porque es una generación que le gusta poco leer, ¿sí o no? Hay gente que me dice, no, pastor, yo prefiero escucharme la Biblia que leerla. Y a veces la generación posmoderna se identifica por algo, y es porque tiene un rechazo al conocimiento. Entonces prefieren mala experiencia del conocimiento. Entonces hay barreras que hay que vencer para convertirnos en gente apasionada por la escritura.
Entonces muchas veces hay un estudio deficiente. Es más, mire, hay gente que lee la Biblia, y yo lo he dicho, inclusive por ahí hicimos un videito del bendecido. Hay gente que coge y se levanta en la mañana. Préstame un momentico tu Biblia, es que no traje la mía escrita. Entonces hay gente que dice, bueno, vamos a ver. Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, a la voz de tres, Señor. 1, 2, 3. Y Judas se ahorcó. Ay, no, esto no puede ser la voz de Dios. No, Señor, háblame, Espíritu Santo, háblame. Y haz tú lo mismo entonces. Ay, no. Y hay gente que lee así la Biblia, se levanta toda la mañana y su devocional es como un devocional raro, ¿no? Como místico, como a ver. Aquí no, aquí ya leí un salmo, no, un salmo para qué, Romano, no, Ezequiel, hay un libro que llama Ezequiel, ve. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ay, tengo que ir a profetizarle al pastor entonces. Y claro, saca unas cosas raras, unas ideas raras. Claro, si usted coge un texto así, queda loco y vuelve loco al que sea. Oh, pastor, el Señor me habló, venga, tengo una palabra para usted, vea. Profetiza contra los pastores. Oh, insensato del ¿Sí me entiende lo que puede ocurrir? Bueno, a veces, ojo con lo que voy a decir. Yo quiero que esto lo interprete muy bien. No se vaya a dormir en la mitad de lo que voy a decir. A veces nosotros nos dedicamos solo a hacer el devocional. Ojo, el devocional es muy bueno. Es más, el que damos es muy bueno. Un devocional con muy buena doctrina que se da aquí cada mes. Usted lo puede estudiar y usted puede ver que es un devocional del pastor Charles Stanley, considerado un hombre de sana doctrina. Bueno, pero normalmente los devocionales tienen algo, y es que son devocionales. Es como en el coflet de Kellogg del desayuno, usted como lechita con coflet de Kellogg y un bananito. Ya. Y los devocionales están bosquejados no sistemáticamente, sino de libros. Entonces, por ejemplo, estos días he hablado del discernimiento precisamente espiritual. Mire cómo el Señor alinea las cosas. Y él toma texto de Efesios, toma texto de Salmos, toma un texto de... Pero nosotros necesitamos madurar y tener un entendimiento claro de la Biblia, libro por libro. Necesitamos un estudio sistemático. Yo le hago una pregunta. Si yo lo llamara a usted aquí al frente y le dijera, yo quiero que usted me diga de qué habla Romanos, y me dio un resumen del libro de Romanos. Romanos habla de unos soldados que mataron a Jesús en la cruz. ¿Sí me entiende? O sea, no tenemos idea de Filipenses. ¿De qué habla Filipenses? ¿Quién escribió Filipenses? Juan. No tenemos idea, los cristianos no tienen idea de qué hablan los libros de la Biblia. Ahora estamos entendiendo que Primera de Juan, porque lo estamos estudiando aquí, lo estamos estudiando los miércoles, es un libro que habla en contra del gnosticismo para diferenciar los verdaderos hijos de Dios de aquellos que no son creyentes de verdad. Entonces uno necesita tener un entendimiento claro de la Biblia, libro por libro, y de la Biblia en su cosmovisión de tapa a tapa. Por eso necesitamos estudiar la Biblia sistemáticamente, libro por libro. Yo le doy un consejo: si usted hace el devocional en la mañana con el librito, que es muy bueno, en la noche lea la Biblia libro por libro. Diga, este mes me voy a leer el libro de Romanos, y cómprese una Biblia de estudio, que una Biblia buena. Pregúntenos, nosotros lo podemos asesorar. Que diga, por ejemplo, el libro de Romanos fue escrito por Pablo, cuando la intención del autor y lo que estaba viviendo y y le dice todo el contexto de lo que pasaba. Usted cuando entra a estudiar el libro, usted ya sabe de qué habla Romanos. ¿Soy claro? Pero a veces tenemos, mire, lo otro es que tenemos tenemos la generación versiculera de los versículos. ¿Se sabe la Biblia por versículos? ¿Cuántos se saben por completa el versículo? Todo lo puedo en Cristo. Muy bien, hermano, me fortalece. Pregunta: ¿de qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿En qué libro está eso? Filipenses 4:13. ¿Y de qué está hablando Pablo en Filipenses? ¿Y de qué viene hablando en ese capítulo particularmente? Porque si usted dice solo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no falta el loco que se pare en el último piso de la Torre de Cali y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sale el video en YouTube: loco cristiano se tira de edificio y queda mal el pueblo de Dios. ¿Ven ustedes cómo? Eso es lo que pasa.
Cuando alguien no entiende la escritura. Pablo viene hablando en ese libro acerca de que él sabe tener abundancia, sabe pasar necesidad y que el Señor lo fortalece sea cual sea la circunstancia. Entonces dice todo lo puede en Cristo. Pero necesitamos tener claridad, necesitamos tener contexto de lo que estamos hablando. La idea de cada libro, hermano, necesitamos urgentemente tener una iglesia madura. Y una iglesia madura y una iglesia que conoce la escritura es una iglesia con discernimiento. Necesitamos, escuche lo que le voy a decir, urgentemente ser una iglesia con discernimiento. Necesitamos ser una iglesia que conozca profundamente la escritura, y más en estos tiempos, ¿saben? Porque la Biblia llama a estos tiempos tiempos de apostasía. Es cuando el error, cuando la mentira está flotando en el aire, y cuando hay falsos maestros, falsas cosas, falsas enseñanzas, y la gente empieza a beber toda esa cantidad de cosas. Y la Biblia dice que estos tiempos son tiempos de apostasía. Muchos apostatarán de la fe, muchos negarán aún la fe. Son tiempos peligrosos. Apunta estos versículos. Primera de Timoteo 4:1, Pablo le dice así. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, o sea en estos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a doctrina de demonios, a espíritus engañadores. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En los postreros tiempos, desde la ascensión de Jesús después de su muerte hasta su segunda venida, se consideran los postreros tiempos, o sea, estos. Y dice el apóstol Pablo, pilas Timoteo, porque el Espíritu de Dios dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas generadas ¿por quién? Por los demonios. Ojo con eso. Doctrinas que saldrán no del Espíritu de Dios, sino que, ¿cuántos sabían que Satanás tiene un comité de doctrina en el infierno? Son los encargados de generar doctrinas falsas. Bueno, no, estoy solamente haciendo una alegoría, ¿no? Usted va a decir, pastor, ¿y cómo es ese comité? No. Pero Satanás es experto en torcer la verdad. Desde el huerto del Edén. Esa es su intención. Otro texto, apúntelo, Mateo 24, este es más preocupante todavía. Mateo 24 del 22 al 23, Jesús mismo dice así: y en aquellos días, mire, este texto es impresionante. Y si aquellos días, dice Jesús, no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, de los que van a ser salvos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, miren, allá está el Cristo, o allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y grandes prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Qué está diciendo la escritura? Que son tiempos peligrosos, y cada vez se aproximan tiempos más peligrosos, y una iglesia sin discernimiento es una iglesia que va a caminar en pos de esta gente. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que dirán, la gente va a decir el boom, oh, allá está el Cristo, y como este es el tiempo del show, allá está el Cristo, sí, milagros. Y dice que como harán grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, la gente va a correr, porque donde hay milagros, le voy a decir algo, está la gente. ¿Sí o no? Pero esos milagros y esas señales van a ser hechas por un espíritu de engaño, que el Señor dice por allá en Tesalonicenses, Pablo dice que el Señor mismo permitirá un espíritu de engaño. Y detrás de ese espíritu de engaño, todo el que no tenga discernimiento va a salir corriendo. Aquí es donde van a hacer milagros, aquí es donde la reunión. Claro. Y engañarán, si es posible, a los escogidos. El Señor dice, son tiempos peligrosos. Hermano, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo también muy peligroso. O sea, es un tiempo peligroso porque la Biblia nos está hablando de estos tiempos. Y a mí algo de las cosas que más me preocupa es la irreflexión bíblica que hay en la iglesia cristiana, es la desnutrición bíblica que hay en la iglesia cristiana. Y por eso la gente llevada por cualquier viento de doctrina, aparece algo nuevo y todo el mundo, esto es de Dios, y la gente llevada, uno ve que la iglesia es como un barco que cuando sopla una ola, la iglesia se monta ahí y surfea, como un barco
como una persona que está surfeando, que cuando viene una ola se monta esa ola y surfea. Y luego viene otra ola y se montó en esa. Y uno ve la iglesia de ola en ola, llevada y llevada por la falta de discernimiento y madurez espiritual. Y que Dios nos permita levantar una generación madura y una generación con discernimiento. Porque hoy en día, ¿por qué es tan peligroso? Porque hoy en día, ¿cuántos de aquí tienen acceso a YouTube, televisión, radio? Hoy en día toda la información está en las redes sociales. Hoy en día la gente está bebiendo de toda fuente. Hoy en día yo le llamo a esto la teología del retazo. Usted arma a su gusto su teología. Usted arma su doctrina a su gusto. Esto me gustó de este, esto me gustó de este. Y la gente tiene una mezcla de tantas cosas en su mente. Cuando escucha tantas cosas, tantos predicadores, ve tantas cosas y bebe de toda fuente, que llegan a la iglesia y uno les escucha unas cosas. Yo he hablado con hermanos en la iglesia que cuando lo escucho yo, ¿vos dónde escuchaste eso? No, es que eso lo predicó fulanito y eso es un hombre tremendo, un hombre de renombre. Bueno, puede ser de renombre, pero eso no es bíblico. ¿Usted ya estudió si eso era bíblico o no? Ay, en serio, pastor, mire la Biblia, busque. Hoy en día, hermano, la gente está bebiendo de toda fuente y tiene una fe muchas veces desfigurada, una fe así como rara, como cree esto de aquí, esto de acá, y uno va a ver y es una fe toda monstruosa, un cristianismo todo raro. ¿Sí? Porque es la teología del retazo. Hay muchas predicaciones en los medios de comunicaciones que no son fieles a la Biblia. Otras son totalmente antibíblicas. Mire, hermano, es muy delicado esto. Usted tiene que saber qué escucha. Usted tiene que saber qué escucha. Usted tiene que saber qué lee. Porque si usted escucha y lee mentira, cosas mezcladas, verdad con mentira, usted va a perder el discernimiento. Usted va a perder sensibilidad. Recuerde el cajero del banco. Donde a él le mezclen billetes de mentira con de verdad, él va a perder el tacto. Pero cuando usted está acostumbrado a la pureza, usted va a mantener discernimiento. Hoy en día hay que saber, vea, yo he escuchado prédicas, en estos días me mandaron una, que la escuché hasta el final por amor al que me la mandó, porque me dijo, ayúdame a evaluar esta prédica. Yo por la mitad ya estaba desesperado, hermano. Bueno, ustedes saben que cuando a mí me empiezan a hablar que el pacto y que somos unos campeones y unos triunfadores, que tú eres lo mejor que ha pisado este planeta y ya, hermano, toda la prédica era de eso y Cristo por ningún lado. Eso sí, la habilidad de mezclar la verdad con la mentira era impresionante, y la escuché por amor hasta el final. Pero uno lo que ve hoy en día, ve muchas cosas, o sea, hay predicadores muy buenos, pero hermano, hay gente que a usted le va a hacer daño. Ay, pastor, pero es que desde chiquito lo escucho, desde que yo era un niño. Pues hermano, ¿usted ya se aseguró que lo que esa persona enseña es bíblico? Uy, pastor, es que yo soy amante de enlace y eso cuando hacen la maratónica, allá mando mi plata. Y estoy esperando el milagro. Pues sígalo esperando. La tumbaron. Vaya, pida que le vuelvan el dinero. Hermano, estamos en momentos donde tenemos que elegir muy bien qué escuchamos, qué leemos, qué libros lee. Uno tiene que, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo tenía tanta sed de Dios que me empecé a leer un libro cristiano, supuestamente alguien muy reconocido. Eso me metió una enredada. Yo después de leer ese libro, yo ya estaba haciendo cosas raras, me reunía a orar y hacía cosas raras y garabatos y cosas. Y uy, hermano, eso era pura nueva era disfrazada de cristianismo. Entonces, claro, un bebé, hermano, necesita alimentarse bien. Usted le a un bebé leche adulterada, usted lo mata. Entonces usted tiene que saber a quién escucha. Pregúntenos, usted, que a mí aquí públicamente no me gusta decir, es que fulanito, o es que o no. Pregúntenme, pastor, venga, y yo ya le voy a hablar, honestamente. Le voy a decir, ahora, porque mi propósito es que usted alcance discernimiento de la verdad. No es decirle, usted no va a escuchar a ese, ¿por qué? Porque no, que usted mismo diga verdad, ¿no? Mira, esto y esto está mal, esto y esto. Pero entonces necesitamos, hermano, crecer en el desarrollo del discernimiento. Hermano, la falta de discernimiento para mí es lo más preocupante que hoy en día
tenemos dentro de la iglesia. Es el asunto más preocupante que hay. Y necesitamos crecer en el discernimiento porque nosotros mismos, escuche, nosotros mismos vamos a determinar qué es bueno y qué es malo. Yo puedo aquí exponerles el error y puedo gastarme todo el tiempo solo exponiendo el error. Y listo, usted dice, ya, eso no lo hago, eso no lo escucho. Pero usted no creció en discernimiento. Y el diablo, cuando le tapan un hueco, destapa otro, porque él es así. Entonces, si le tapan un error, pues saca otro error. Entonces la iglesia, más que exponer el error, que hay que hacerlo, y creo que hay gente que es experta en eso, poner el error, creo que necesitamos enseñar la verdad. Porque es con la enseñanza de la verdad, acostumbrándonos como el cajero a los billetes buenos, a la exposición sana y correcta de la escritura, que nosotros podemos tener el discernimiento para que cuando escuchemos el error, con humildad, digamos, esto no está bien, ¿verdad? ¿Qué es el discernimiento? Precisamente es que usted tiene el corazón y la capacidad intelectual y mental que da el Espíritu de Dios para que usted pueda escuchar algo y no sobradamente, no decir, oh, ese man tiene cara de que no, ese man no sé. No, usted con humildad, porque la Biblia dice que el siervo del Señor debe ser humilde y no contencioso, apto para enseñar, para que corrija por si quizás Dios les permita que se arrepientan, dice Pablo a Timoteo. Hay que ser sencillos como palomas, pero astutos, digo el Señor, como las serpientes. ¿Ves? Necesitamos adquirir ese discernimiento. Yo por lo general, por lo menos, oro todos los días por una iglesia madura. Y trabajamos por eso, Señor. Necesitamos una iglesia madura, una iglesia, hermano, que no coma cuento, una iglesia que desarrolle discernimiento. Ahora, el discernimiento espiritual es una característica que Dios espera de sus hijos. Es una característica que el Señor espera que cada uno en otro madure. Yo sé que por ahí nos han enseñado, es que usted no se puede oponer, ¿cómo así? Usted, lo que diga el pastor, eso es palabra de Dios. No, Señor, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo a usted eso? Usted debe tener el discernimiento de escuchar y luego ir a la palabra y en la palabra confirmar si lo que aquí se está predicando es la palabra de Dios. Porque eso, Dios alaba esa actitud. Bueno, exalta esa actitud. ¿Sí o no? De hecho, Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, cuando le dice tengo contra ti que has perdido tu primer amor, también le dice, pero tienes unas cosas muy buenas, que aborrece las doctrinas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Miren, discernimiento. Y les dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Discernimiento. ¿Recuerdan cómo se exaltan Hechos de los Apóstoles a la iglesia de Berea, a la gente de Berea que recibieron la palabra? Dice así, apúntelo, Hechos 17:11, dice: y estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si las cosas eran así. Es decir, ellos exaltan la palabra de Dios, la actitud de ellos, porque cuando Pablo les predicaba el evangelio, ellos iban a la escritura para ver si era verdad, si lo que Pablo decía acerca de Jesucristo estaba consignado en la escritura. Y Dios, hermano, honra a las personas que tienen discernimiento. Usted no puede tragar entero. Usted tiene que tener una actitud humilde para escuchar, pero tiene que tener una mente, hermano, sensible para discernir la verdad del error. Por favor, no trague entero. Por favor, no trague entero. Y sepa que escucha, y sepa que lee. Cuando tenga dudas, pregunte. Por último, la tercera característica, la tercera verdad que nos enseña acerca de la escritura es que el carácter de Cristo es formado en nosotros por las escrituras. La tercera verdad es que el carácter de Cristo es formado por las escrituras. Miren, Juan viene hablando de la importancia de la escritura, de estudiar la escritura, de guardar la escritura, y aterriza en el versículo 6 diciendo lo siguiente: el que dice que permanece en él, ¿debe qué? Debe andar como él anduvo. Uy, es uno de los textos que cuando uno se encuentra uno dice, wow, ¿sí o no? O sea, debe andar como él anduvo. Y a veces nosotros pensamos que ese texto se refiere a perfección moral. Jesús nunca cometió pecado, Jesús fue totalmente sujeto al Padre, Jesús fue tan humilde que renunció a sí mismo, a su propia gloria.
Jesús fue abnegado totalmente, Jesús vivió solo para la gloria del Padre. Y la Biblia dice que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Juan lo que está queriendo decir con este texto, hermano, Juan lo que está queriendo decir es que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo tiene el mismo deseo que Cristo tuvo cuando estaba sobre esta tierra, y era de caminar solo con un propósito: agradar a su Padre. Él no está hablando de una perfección moral. Él está hablando de que el corazón de un hijo, el anhelo más profundo de un hijo, es caminar como Él anduvo, es agradar al Señor en todo, es vivir para la gloria de Dios, es que lo que piense, lo que diga, lo que haga, las decisiones que tome, las tome con un propósito: la gloria de Dios. Y eso solo lo puede hacer alguien que es dedicado al estudio de la Escritura, al conocimiento de Dios a través de la Escritura, porque ese conoce cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuáles son los anhelos de Dios. Cuando uno tiene un concepto profundo de la Escritura, le es más fácil tomar decisiones, porque usted de una inmediatamente dice: esto es de Dios. O usted dice: no, esto no es de Dios, porque la Biblia me muestra esto. ¿Estoy claro? Alguien puede andar como Él anduvo si guarda la palabra, y nadie puede guardar la palabra si no la estudia, y nadie puede estudiarla si no la ama. Mis hermanos, solo alguien dedicado a las Escrituras y a la oración puede vivir así. Esto es lo que la Biblia llama la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir con ese deseo intenso y profundo de hacer la voluntad de Dios, de caminar en santidad, de caminar en obediencia. Pablo en 1 Corintios, apúntelo, capítulo 2, versículo del 14 al 16, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y miren cómo remata: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Mas nosotros tenemos. Pablo está diciendo: una persona sin el Espíritu Santo no puede tener discernimiento, porque está muerto espiritualmente. Pero un hijo de Dios tiene que tener el discernimiento de poder juzgar. Y cuando estoy hablando de juzgar, no es criticar, sino discernir lo bueno y lo malo. Sabe discernir, juzga, tiene un juicio justo, tiene un juicio sano, tiene un juicio santo. Sabe discernir lo bueno de lo malo. Tiene esa capacidad en su vida, porque es dada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es dada? Y Pablo termina diciendo: porque tiene la mente de Cristo. Uy, eso es unas palabras mayores, ¿no? De hecho, la palabra se puede traducir: porque tiene el entendimiento de Cristo. Mis hermanos, la palabra de Dios es la mente revelada de Dios a los hombres. No sé si soy claro. Los pensamientos de Dios, Dios los ha revelado en su palabra. No todos, porque Él es omnisciente, omnipotente. Pero lo que Dios quiere que el hombre conozca de Dios, Dios lo ha revelado y lo ha plasmado a través de su palabra. Nosotros podemos tener el entendimiento y la mente de Cristo a la medida que nuestra mente se hace bíblica. Soy claro. El desarrollo de una mente bíblica es el desarrollo de la mente de Cristo. Y para yo poder andar como Él anduvo, yo necesito tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, necesito tener una mente bíblica. Una mente bíblica es una mente que piensa de acuerdo a la Escritura. Es una mente que siempre se pregunta: ¿qué dice Dios con respecto a todo? Con respecto a la crianza de mis hijos, ¿qué dice Dios? Y empiezan a venir los versículos bíblicos. O los empieza a estudiar si no lo sabe. ¿Qué dice Dios con respecto al amor? Empieza a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice Dios con respecto al amor. Y entonces la voluntad de Dios con respecto al amor se forma en esa mente. ¿Qué dice Dios con respecto a la finanza? Se empieza a estudiar la palabra de Dios. Entonces la mente de Dios con respecto a la finanza se forma. La voluntad de Dios. Una mente bíblica, hermano, la necesitamos con urgencia. Una mente bíblica, hermano, es una mente que trae pasajes bíblicos inmediatamente. Es una mente que todo lo piensa de acuerdo a la Escritura, que va a tomar una decisión y no pregunta: ¿y esto qué? Sino que dice: bueno, ¿y Dios qué dice de esto? Eso es una mente bíblica. Es una mente que frente a lo que se encuentra, lo primero que se le viene a la mente es la Biblia, es la Escritura, es un pasaje.
No es lo que yo creo y vos qué pensás y fulanito qué piensa y fulano qué. No, ¿qué dice la Escritura? A mí no me importa usted qué piensa o yo qué pienso. Bueno, sí me importa en el hecho de que es bueno escuchar a veces a las personas y uno se da cuenta a veces cuán lejos están de la Escritura, cuán lejos están de haber desarrollado una mente bíblica o cuán cerca están de tener una mente bíblica también. Por eso nos importa. Pero en cuanto a lo que nos debe importar por encima de todas las cosas es qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Así pues, una persona con una mente bíblica siempre está conducida por la palabra de Dios en su vida. Pero quien no tiene una mente bíblica es guiada por cualquier tipo de conocimiento. Entonces, uno ve unas cosas hoy en día. Quien no tiene una mente bíblica, entonces, el amor. Vamos a hablar de amor. Del amor, el mejor, Pablo Coelho. No se diga más. Uy, ese escritor. Entonces, hay cristianos que tienen una definición de amor no bíblica, sino de lo que ha escrito Pablo Coelho. Y sencillo, métase a su Facebook. La definición de amor de ellos no es lo que Dios define, sino lo que define Pablo Coelho. Hay cristianos que dicen, frente a temas, por ejemplo, como la crianza, no se preguntan qué dice Dios, sino qué dice la psicología moderna hoy en día. Ahora, y no estoy diciendo que hay cosas que sean totalmente desechadas. Lo que estoy diciendo es la falta de discernimiento que hay, porque hay muchas de esas cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Usted sabe que la psicología moderna, por ejemplo, dice que usted no debe corregir a sus hijos porque les daña la autoestima. Y la palabra de Dios dice, corrija al muchacho mientras haya oportunidad. Instruya al niño en su camino, y aun cuando sea grande no se apartará de él. ¿Ven ustedes la distancia que hay? Ay, la finanza, yo quiero ser un experto en finanzas, yo quiero saber de finanzas, que Dios bendiga mis finanzas. Voy a ver qué dice Robert Kiyosaki. No, Robert, sí, él tiene cosas buenas, apuntes buenos. Yo me leí unos libros de él, Flujo de caja del dinero, Padre rico, Padre pobre, clásicos. Pero usted ha estudiado si eso está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Usted ha estudiado si esos libros realmente están conforme a la Escritura o no? Ahí lo dejo pues. Frente a la humildad, quiero ser una persona humilde. Voy a leer qué dice Mahatma Gandhi. Entonces no estoy diciendo que es de desechar. Hay cosas que uno dice, ve, coherente, interesante. Pero yo lo que aquí estoy hablando es que está definiendo tu mentalidad. ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Porque hay cristianos que dicen, la Biblia es la máxima fuente de autoridad moral en mi vida, y en la práctica no lo es. Usted quiere saber si para alguien la Biblia es su máxima fuente de autoridad, revísele el Facebook. Ya, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook, tus estados. Tus estados dicen ¿qué crees? ¿Qué piensas? Uno ve unos estados de personas que uno ve que no están formados bíblicamente, que creen en cualquier cosa menos en la Escritura. ¿Por qué hay una ausencia bíblica en el corazón? ¿Qué está formando nuestras creencias? ¿Qué está formando nuestra mentalidad? Hermanos, alguien con una mentalidad bíblica sabe que está caminando en la voluntad de Dios. Escuche, que está andando como él anduvo, a pesar de sus errores, a pesar de sus luchas, a pesar de sus caídas, porque las vamos a tener, a pesar de los fracasos, porque los vamos a vivir. La persona sabe que está caminando, agradando al Señor. Alguien con una mente bíblica tiene el discernimiento para entender su propio corazón y para entender si está o no agradando al Señor, y para caminar también en la gracia del Señor, para aun cuando falla tener el entendimiento bíblico de saber que puede acudir al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Sí o no? ¿Sabe? Una persona que ha madurado en la fe, y ese es mi anhelo, que esta iglesia sea una iglesia madura. Conclusión: necesitamos amar la Biblia. Necesitamos amar la Escritura. Necesitamos devorar la Escritura. Necesitamos que la Escritura se meta por las venas, por las neuronas. Que cuando pensemos en algo, hermano, lo primero que venga a nuestra mente sea la Escritura. Que la Escritura defina nuestra mentalidad, que la Escritura defina nuestras creencias, que la Escritura defina nuestro carácter, que la Escritura defina nuestro futuro, nuestras decisiones. Todo en nosotros sea definido, nuestro hogar, nuestras finanzas, todo sea definido por la Biblia en nuestra vida. Necesitamos que digan de nosotros:
Como decían los amigos de John Bunyan, el escritor del Peregrino, si un día a este hombre lo desangraran, se daría cuenta que por sus venas no corría sangre, sino la escritura.